En Zombie Reddit, la historia de hoy es: Mi madre nunca conoció a mi bebé, pero atacó a mi madrastra por ser la madrina. La familia entera eligió bando. Mi madre y mi hermana están muy molestas por una publicación que hice recientemente en redes sociales sobre quién será la madrina de mi hija. Como mujer de 30 años, me pregunto si estoy actuando mal o si ellas están siendo irrazonables. Les explico la situación. Mi madre y mi hermana Mónica, 26 años, siempre han estado muy unidas, y mi relación con ellas nunca ha sido la mejor. A pesar de esto, intentábamos mantener una imagen de familia unida, al menos hasta mi boda hace 4 años. Por supuesto, las invité a ambas al evento. Sin embargo, durante la recepción, Mónica comenzó a comportarse de manera inapropiada, coqueteando descaradamente con mi esposo frente a mí mientras conversábamos con algunos primos. Lo más incómodo era que él claramente no mostraba interés, pero ella persistía. Debo mencionar que mi esposo y Mónica se habían conocido previamente a través de una app de citas. Su historia juntos se limitó a un par de salidas antes de que perdieran el interés mutuo. Esto sucedió casi un año antes de que yo conociera a mi esposo. Por alguna razón, durante la boda, Mónica no paraba de mencionar este detalle como si fuera algo significativo, aunque nunca antes lo había considerado importante. Me pareció que solo buscaba llamar la atención o provocarme. Al ver que mi esposo se sentía visiblemente incómodo, al igual que todos los presentes, decidí enfrentar la situación. No me contuve y la avergoncé públicamente, diciéndole que dejara de coquetear con mi esposo, porque se estaba comportando de manera desesperada y patética. Lo dije lo suficientemente alto como para que no solo nuestros primos, sino también otras personas alrededor escucharan. Ella se sintió evidentemente avergonzada, aunque ese día no causó más problemas. Sin embargo, días después, me contactó exigiendo una disculpa por haberla humillado. Me pareció increíble que esperara que yo me disculpara después de su comportamiento inapropiado en mi boda. Esto desencadenó una fuerte discusión telefónica donde ambas terminamos insultándonos, y desde entonces cortamos comunicación. Honestamente, ninguna de las dos parece lamentar esta situación. Durante estos 4 años, mi madre ha intentado constantemente reconciliarnos. Insiste en que, por ser la mayor y supuestamente más madura, debería dar yo el primer paso, argumentando que el error de Mónica fue algo menor, y que ella se siente mal por ello. Mi respuesta siempre ha sido la misma: si realmente se arrepiente, puede contactarme y disculparse, y entonces consideraré si quiero perdonarla. Me niego rotundamente a dar el primer paso, y considero que esta postura es completamente razonable. La situación se mantuvo así hasta hace poco, cuando mi madre apareció sin invitación en mi baby shower, e hizo una escena porque no había invitado a Mónica ni le había pedido que organizara el evento. No entiendo por qué esperaba que lo hiciera, considerando que mi hermana no destaca precisamente por su talento en la organización de eventos, aunque dirige un negocio de este tipo financiado por mi madre, quien siendo una empresaria exitosa, puede permitirse estos gastos. Esa es su decisión, pero yo prefiero no participar en ello. Ya le había dado una oportunidad a Mónica cuando organizó mi despedida de soltera, pero el evento resultó tan aburrido y sin gracia que decidí no volver a contratarla. Además, considerando que ni siquiera nos hablamos, ¿por qué consideraría contratarla? No tiene sentido. Mi madre había estado insistiendo durante meses en que dejara a Mónica organizar mi baby shower, sugiriendo que esto podría ayudarnos a reconciliarnos. Para quitármela de encima, le dije que lo pensaría. Cuando descubrió que yo misma estaba organizando todo, y que no pensaba darle la oportunidad a Mónica, se enfureció, acusándome de ser demasiado dura con ella, al ignorarla y negarme a apoyar su negocio. Le dije claramente a mi madre que no consideraba que Mónica fuera buena en su trabajo. Ella respondió amenazando con no asistir al evento si no dejaba que Mónica lo organizara. Ojalá hubiera cumplido su amenaza, pero desafortunadamente, ambas se presentaron en mi puerta el día del baby shower. Mi madre comenzó a exigirme que me disculpara con Mónica por la humillación de la boda, argumentando que, aunque habían pasado 4 años, ella seguía afectada por esa vergüenza y merecía una disculpa. Al principio me negué rotundamente, pero amenazaron con no irse y avergonzarme públicamente si no me disculpaba. Dado que había varios compañeros de trabajo presentes y no quería crear una escena, me vi obligada a ceder. Me tragué mi orgullo y me disculpé, y la sonrisa presumida que Mónica mostró después me dio ganas de abofetearla. Afortunadamente, se marcharon inmediatamente después. Esta situación fue claramente un intento de herir mi orgullo y hacerme sentir mal, y aunque han pasado casi 2 meses, todavía me afecta. Este incidente fue lo que motivó mi publicación en redes sociales sobre la madrina de mi hija. Durante estos 2 últimos meses, he cortado completamente el contacto con mi madre, quien ni siquiera estuvo presente en el nacimiento ni me felicitó después.
Es evidente que no está actuando como una verdadera abuela, mientras que mi madrastra ha estado constantemente presente y apoyándonos. Para dar contexto, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 7 años, y conocí a Nicole, mi madrastra, cuando tenía 12, después de que mi padre se volviera a casar. Nicole ha sido más una amiga que una figura materna tradicional, y desde el fallecimiento de mi padre hace 3 años, nuestra relación se ha fortalecido significativamente. Siempre tuve mejor relación con mi padre, y creo que Nicole y yo compartimos una conexión especial por eso. Aunque siempre nos llevamos bien, nuestra cercanía actual es mucho mayor. Esta relación siempre ha sido motivo de molestia para mi madre, quien detesta a Nicole, y por extensión, Mónica también la odia. Nunca he entendido esta animosidad, ya que Nicole no tuvo nada que ver con el divorcio de mis padres, ni siquiera conocía a mi padre en ese momento. El problema surgió cuando mi padre comenzó a salir con Nicole, justo cuando mi madre había decidido intentar reconciliarse con él. Para entonces, era demasiado tarde, pues mi padre ya estaba seriamente comprometido con Nicole. La reconciliación nunca se dio, y mi padre permaneció con Nicole hasta su fallecimiento. Mi madre y mi hermana nunca han podido perdonar a Nicole por esto, aunque ella no tiene ninguna culpa en el asunto. Por eso, cuando publiqué en redes sociales anunciando a Nicole como madrina de mi hija y abuela favorita, mi madre y Mónica reaccionaron furiosamente. Aunque hasta hace poco me había resistido a bloquearlas en redes sociales por considerarlo inmaduro, finalmente tuve que hacerlo hace unos días. El día siguiente a mi publicación, mi madre comenzó a bombardearme con llamadas y mensajes, exigiendo que eliminara la publicación, insistiendo en que de ninguna manera permitiría que se refirieran a Nicole como abuela o madrina. Me acusó de ser mezquina y rencorosa, de usar a mi hija como arma para lastimarla, y comenzó a insultarme de todas las formas posibles. No tuve más remedio que bloquearla para poner fin a esta situación. No considero que mis acciones estén motivadas únicamente por el rencor. Tengo un aprecio genuino por Nicole y estoy agradecida por todo lo que ha hecho por nosotros. Ha estado más presente en mi vida que mi propia madre, y desde el nacimiento del bebé viene todos los días a ayudarnos. Ha mostrado un interés genuino en mi vida que mi madre nunca demostró. Admito que hacer la publicación fue un acto de despecho, pero mi decisión de nombrarla madrina y considerarla mi abuela favorita es completamente sincera. Solo el hecho de anunciarlo públicamente fue algo mezquino, pero no me parece injustificado. Sentía que necesitaba alguna forma de desquite contra mi madre y Mónica por forzarme a disculparme en mi baby shower, ya que ese incidente todavía me produce mucha rabia cuando lo recuerdo. Después de bloquear a mi madre, Mónica me envió un mensaje acusándome de ser despreciable por hacer publicaciones solo para herir a nuestra madre. Según ella, esto no solo es una falta de respeto hacia nuestra madre sino también hacia Nicole, y demuestra que soy una narcisista que solo piensa en su venganza y rencor. Viniendo estas acusaciones de Mónica, me han hecho dudar si actué correctamente. ¿Estoy mal por anunciar públicamente que mi madrastra es la abuela favorita y madrina de mi hija, sabiendo que esto molestaría a mi madre? Edición. Debo aclarar algo que no mencioné inicialmente por no considerarlo relevante. Según me explicaron, el divorcio de mis padres fue una decisión mutua. Sus constantes peleas estaban afectándonos tanto a mi hermana como a mí, así que un día se sentaron con nosotras y nos explicaron que habían decidido que era mejor vivir separados. Después del divorcio compartieron nuestra custodia equitativamente, aunque incluso entonces mi hermana prefería estar con mi madre y yo con mi padre. Aproximadamente 2 años después del divorcio, mi madre comenzó a decirnos que planeaba reconciliarse con nuestro padre, e incluso asistieron a terapia de pareja por un tiempo. Sin embargo, para entonces mi padre ya había superado emocionalmente la relación, y eventualmente terminaron definitivamente. Mi madre nunca dejó de hablar de él, y aproximadamente un año después, mi padre conoció a Nicole a través de amigos en común. Creo que por eso mi madre detesta tanto a Nicole, porque pensaba que tenía una posibilidad real de reconciliación, y considera que Nicole arruinó esa oportunidad, aunque yo no lo veo así. Actualización 1. Decidí hablar con Nicole sobre toda esta situación porque realmente me estaba pesando. No me molestaba que a mi madre y Mónica no les gustara mi publicación, ese era el punto, después de todo. Pero me di cuenta de que Mónica tenía razón en algo. Estaba siendo irrespetuosa con Nicole al usarla en una publicación solo para molestar a mi madre, y no quería ser ese tipo de persona. 5 días después de hacer la publicación, cuando Nicole vino a casa y habíamos acostado a mi hija para su siesta, decidí ser completamente honesta con ella. Le conté sobre la publicación, los mensajes de mi madre y mi hermana, y cómo me había estado sintiendo terrible por todo esto. Incluso terminé llorando, aunque probablemente sea porque he estado mucho más emocional de lo normal últimamente. Nicole me consoló y me dijo que no le molestaba en absoluto. De hecho,
Me confesó que se sentía muy feliz de que la hubiera elegido como madrina, y la hubiera llamado la abuela favorita en redes sociales, incluso si parte de la motivación era molestar a mi madre. Me reveló algo que nunca había mencionado antes. Ella también odiaba a mi madre, lo cual es comprensible dado que mi madre siempre había sido terrible con ella, y había complicado la vida de todos al convertir a Mónica en una mini versión de ella misma, enseñándole a tratar a Nicole con el mayor irrespeto posible. Esto había sido un gran problema cuando éramos niñas y mi padre aún vivía. Cuando Mónica y yo pasábamos la mitad del mes con mi padre, mi hermana era una pesadilla total con Nicole. Pero Nicole nunca perdió la paciencia con ella porque sabía que mi madre era quien estaba manipulando todo desde las sombras, y enojarse con Mónica o tratarla mal solo causaría más problemas. Aunque no permitía que Mónica la pisoteara completamente, dejaba que mi padre y yo manejáramos las situaciones porque sabía que si ella intervenía, mi madre perdería el control y usaría eso en contra de mi padre. Nicole me contó que mi padre le había confiado que temía que mi madre estuviera entrenando a Mónica deliberadamente para ser horrible con Nicole, esperando que ella explotara contra la niña y así mi madre pudiera usar eso para intentar obtener la custodia completa. Pensándolo bien, esta explicación tiene mucho sentido. No me sorprendería de mi madre, quien es bastante astuta, y estoy segura de que eso podría haber sido parte de su plan. Afortunadamente, aunque Mónica era difícil de tratar, Nicole nunca dejó que le afectara. Se mantuvo serena y contó con el apoyo de mi padre y mío para hacer las cosas más llevaderas. Me sorprendió que Nicole nunca hubiera mencionado estos sentimientos antes, a pesar de que odiaba a mi madre tanto como mi madre la odiaba a ella. Escucharla hablar tan abierta y honestamente me hizo sentir mucho mejor, y me ayudó a darme cuenta de que todos somos humanos. Mis sentimientos de rencor eran completamente naturales, especialmente después de cómo mi madre y mi hermana me habían tratado durante años. Durante mucho tiempo, intenté mantener las apariencias de una familia feliz solo porque, según mi madre, sería una pesadilla que la gente supiera que no todo estaba bien. Pero ya no me importa lo que piensen los demás, y estoy convencida de que si ella realmente no quería que la gente pensara que tiene una mala relación con su hija mayor, debería haberme tratado mejor y haber hecho un esfuerzo por llevarse bien conmigo, en lugar de obligarme a fingir durante años. Esta conversación con Nicole fue muy liberadora y me ayudó a sentirme mejor. Ya no me siento culpable porque a ella no le molesta en absoluto mi publicación, y dado que ella desprecia a mi madre y a Mónica tanto como yo, está bien con que use esa publicación para molestarlas. Además, como mencioné antes, solo el acto de publicarlo fue por despecho, todo lo que dije era sincero. He decidido que no dejaré que mi madre o mi hermana me hagan sentir culpable por esto nunca más. Las he bloqueado a ambas en todas las redes sociales porque, como muchos señalaron en los comentarios, no es inmaduro bloquear a personas que te están causando problemas y haciendo la vida difícil. Ya dediqué demasiados años preocupándome por sus sentimientos y tratando de ser una buena hija. Ya no puedo seguir así. Ahora mi única prioridad es ser una buena esposa y, sobre todo, una buena madre. Actualización 2. 2 semanas después de que bloqueé a mi madre y Mónica, ellas decidieron escalar la situación haciendo una publicación larga y manipuladora en Facebook sobre mí. Es irónico cómo durante años mi madre me presionó para mantener las apariencias y fingir que todo estaba bien en nuestra familia, pero ahora que su hija menor ha hecho esta publicación, ella no dice nada y finge en los comentarios que esto la ha afectado profundamente. La publicación estaba llena de medias verdades diseñadas para hacerme quedar como la mala. Mónica comenzó diciendo que lamentaba tener que exponer esto públicamente, pero que quería expresar su decepción con mi comportamiento porque supuestamente mi madre había sido muy solidaria conmigo durante años, pero yo había decidido hacer una publicación para mi madrastra en su lugar. Afirmó que teníamos problemas porque yo estaba celosa de su espíritu empresarial y que por eso nunca la había apoyado, sugiriendo que yo creía que mi madre debería haber invertido en mí en lugar de en ella. También dijo que había estado dispuesta a pasar por alto que le robé su novio por celos y me casé con él, y que aún así ella no dijo nada, otra mentira, pero que no podía soportar que yo hubiera insultado a nuestra madre. Por supuesto que no puede soportarlo, nuestra madre es la única razón por la que tiene un negocio ahora. Estoy segura de que cualquiera que haya trabajado con ella en el pasado, nunca volverá a hacerlo, ya que tiene la costumbre de ignorar los deseos de sus clientes, hacer las cosas a su manera, y luego esperar que le paguen por ello. Al menos eso fue lo que hizo durante mi despedida de soltera. Es sorprendente que mi madre esté completamente de acuerdo con esta publicación donde Mónica expone el drama familiar ante todos. Ella siempre había estado en contra de lavar los trapos sucios en público, pero supongo que esa regla solo aplicaba para mí y no para Mónica. No me sorprende en absoluto. Como las tenía bloqueadas, no pude ver la publicación por mí misma hasta que algunos familiares me la enviaron.
Mi sangre hirvió al leerla porque estaba llena de mentiras. No entiendo cómo mi hermana pudo escribir todo eso, revisarlo y decidir que estaba bien publicarlo. Debería haber sabido que no se saldría con la suya porque eventualmente yo encontraría esa publicación y no dudaría en señalar todas sus mentiras. Después de leer la publicación, hablé con mi esposo, quien estaba tan molesto como yo. Decidí que no iba a dejar pasar esto, y escribí mi propia publicación. Señalé todas sus mentiras, como cuando dijo que yo estaba celosa porque mi madre había invertido en su negocio y no en mí. Según ella, era porque ella lo merecía más. En realidad, fue solo porque ella no podía mantener un trabajo y la decisión de mi madre de financiar su negocio fue pura caridad, no porque Mónica tuviera habilidades reales. De hecho, fue precisamente porque ella nunca iba a ser buena en nada que mi madre decidió ayudarla. Y yo no estaba celosa, simplemente no la apoyaba ni le pedía que organizara eventos porque era terrible en su trabajo. También aclaré que no le había robado su novio para vengarme, porque mi esposo nunca había sido su novio, solo habían salido un par de veces antes de que él me conociera, y cuando nosotros empezamos a salir, ellos ni siquiera se hablaban. Todas sus acusaciones eran puras mentiras. En mi publicación, también conté cómo mi madre y Mónica se habían presentado en mi baby shower, el drama que habían causado, y cómo me habían forzado a disculparme para no quedar en vergüenza frente a mis compañeros de trabajo. Después de eso, mi madre ni siquiera se había molestado en estar presente durante mi parto, ni me había felicitado. Ni siquiera conocía a mi hija, mientras que Nicole había estado ahí para todo y más, así que por supuesto que iba a hacer una publicación apreciándola si quería. Ellas no tenían derecho a intentar impedírmelo. Les dije que si se sentían atacadas por mi publicación, necesitaban reflexionar en lugar de hacerse las víctimas. También expuse a mi madre por ser una persona terrible, porque no mucha gente sabía lo vengativa que había sido después de que mi padre se volvió a casar. Con el permiso de Nicole, conté cómo mi madre había manipulado a Mónica para que se portara mal con Nicole, solo para causarle problemas a mi padre, intentando arruinar su felicidad con su nueva esposa. Así de celosa y horrible había sido siempre, así que obviamente no quiero tener nada que ver con ella nunca más. Fue una publicación dura, pero necesaria, y me sentí mucho mejor después de hacerla. Como era de esperar, después de publicarla mi teléfono se llenó de llamadas y mensajes de familiares. El resto de mi familia no es ingenuo. A lo largo de los años han notado la tensión entre mi madre y yo, y entre mi hermana y yo. Se había vuelto cada vez más evidente durante los últimos años, ya que éramos muy frías entre nosotras en los eventos familiares, a pesar de que mi madre intentaba aparentar que todo estaba bien. Nuestras publicaciones solo confirmaron lo que todos ya sospechaban, que había mucho drama familiar que habíamos estado ocultando durante mucho tiempo. Después de mi publicación, la gente comenzó a decirme que se alegraban de que hubiera tomado una postura por mí misma. También me dijeron que se alegraban de que hubiera aclarado las cosas porque la publicación de mi hermana les había parecido sospechosa, razón por la que nadie de la familia la había apoyado. La forma en que lo había escrito me hacía parecer celosa y mezquina, lo cual no coincidía con la experiencia que ellos tenían conmigo. Ya tenían sus dudas sobre creer lo que Mónica había dicho, y después de mi publicación, estaban seguros de no confiar en ella. Y como mi publicación había expuesto tanto a mi madre como a Mónica, mi familia me dijo que definitivamente iban a cortar lazos con ellas. Muchos de mis primos cercanos ya habían dejado de hablar con Mónica después del incidente en la boda, y ahora más personas van a empezar a excluirlas de sus vidas. Todavía no han eliminado su publicación, aunque hay muchas personas en los comentarios que me han apoyado y las han criticado por sus mentiras. Pero no importa si mantienen esa publicación. Sé que la gente me apoya y ahora que conocen la verdad, me siento mucho mejor sobre todo. Se dispararon en el pie porque estoy segura de que creían que no les respondería, y lo dejaría pasar como siempre, pero esto se les volvió en contra y ahora son ellas las que están siendo excluidas. Mi esposo, yo y Nicole nos sentimos realmente reivindicados de que esto esté sucediendo ahora, después de cómo nos han tratado durante tantos años. Ahora me sentaré a ver cómo se desarrolla el drama y qué más hacen para intentar hacerme quedar como la mala. Actualización 3. Han pasado 3 semanas desde mi última actualización. Un par de días después de mi publicación, Mónica finalmente entró en razón y eliminó la suya. Sin embargo, ella y mi madre vinieron a mi casa exigiendo que yo también eliminara mi publicación, argumentando que las cosas que yo había dicho sobre ellas eran mucho peores que lo que ellas habían dicho sobre mí. Les respondí que al menos todo lo que yo había dicho era verdad, mientras que ellas solo habían intentado hacerme quedar como la mala y promover una historia falsa para poner a la familia en mi contra. Les dejé muy claro que no iba a eliminar nada y les pedí que se fueran de mi propiedad. Después de escuchar mi decisión, Mónica intentó irse,
pero mi madre se negó y comenzó a gritarme. No iba a tolerar eso, así que simplemente les cerré la puerta en la cara, y entonces ella comenzó a golpear la puerta como loca. La verdad estaba algo asustada porque se estaba comportando de manera desquiciada y yo estaba sola en casa con mi bebé, ya que mi esposo estaba en el trabajo. Nicole también estaba enferma, así que no tuve más opción que llamar a la policía para que las escoltaran fuera de mi propiedad. Decidí presentar una denuncia contra ellas también, solo como advertencia. Sé que lo que hicieron no fue tan grave, así que probablemente solo recibirán una advertencia formal, pero al menos será algo. Cuando le conté a mi esposo y a Nicole lo que hice, me dijeron que había hecho lo correcto, ya que ellas siempre habían interpretado mi silencio como debilidad, asumiendo que yo siempre dejaría pasar las cosas. En el pasado, realmente lo había hecho, pero solo era por mantener el poco respeto que quedaba en nuestra relación, por débil o frágil que fuera. Pero ahora ese vínculo se ha roto, y no les debo nada, especialmente si van a alterar la paz de mi hogar. Su comportamiento también había alterado a mi bebé, y no voy a permitir eso. Presentar la denuncia contra ellas fue mi manera de enviar un mensaje y espero que se lo tomen en serio, porque si no tendré que solicitar una orden de alejamiento contra ambas para que nunca vuelvan a aparecer por aquí. Puede parecer extremo, pero estoy decidida a asegurarme de que no tengan nada que ver con mi familia después de esto. Ahora que soy madre, no hay nada más importante que darle a mi hija una vida tranquila y feliz, y si ellas no van a permitir que eso suceda, yo tampoco voy a dejar que se salgan con la suya. Por ahora las cosas están bien, aparte del pequeño incidente de la semana pasada. Ya veremos qué pasa en el futuro.